Buscamos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oramos. Buen Dios, tú que gobiernas en luz inaccesible, te damos gracias, Señor, porque tu palabra eterna reina en medio de tu iglesia. Te pedimos, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, que tú, Padre de luz y misericordia, guíes a este pecador a enseñar tu palabra. Perdona mis pecados, escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tú solamente seas proclamado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La iglesia de Jesucristo, hermanos, siempre ha respondido en su estructura a los modelos. Estos modelos, interpretados a la luz del Evangelio y la revelación culminada en la persona de Jesús, buscan edificar, enseñar y fortalecer a la comunidad de fe. Los caprichos personales o de comunidades aisladas van creando sectarismo que atentan contra la catolicidad intrínseca de la iglesia. Cuando esa catolicidad, esa universalidad es violentada o ignorada, las comunidades de fe se empobrecen y los núcleos familiares que forman esa comunidad de fe pierden su norte. Si comenzamos hablando de los ancianos de congregación, el Nuevo Testamento es claro que el gobierno instituido en las iglesias era uno de obispos o ancianos, en el cual existía un anciano maestro o pastor. Pablo no se inventó ese gobierno. Su modelo fue Israel y la presencia de ancianos que asistieron a Moisés. En los estudios del Nuevo Testamento, los liberales han puesto su duda en la capacidad de Pablo de establecer un gobierno tan desarrollado de ancianos en la iglesia primitiva, como está plasmado en las epístolas pastorales. Ya sabemos, a la luz de los descubrimientos de Qumran, de la comunidad de Qumran, y los rollos del Mar Muerto, que esta comunidad, la de Qumran, tenía un sacerdote que presidía una asamblea de ancianos. Albright, el más grande arqueólogo del Oriente Medio, escribió en una ocasión lo siguiente: tal como se describían las funciones y el carácter de estos supervisores o ancianos, son virtualmente idénticas con las del obispo cristiano del segundo siglo y por supuesto con las del obispo de las epístolas pastorales, los ancianos. Por lo tanto, el argumento de que Pablo no escribió las epístolas pastorales porque no conocía ese tipo de gobierno ha sido descartado. Cierro la cita. Lo mismo ocurre, hermano, con la adoración. La adoración que nosotros efectuamos aquí, esta adoración, su modelo fue la sinagoga, donde en la sinagoga había lectura de la palabra de Dios, habían cánticos, había oración. Ese modelo lo toma la iglesia primitiva y lo trasplanta a las comunidades de fe que nosotros conocemos como iglesias. Pero es interesante
el modelo de adoración en solemnidad que nosotros llevamos aquí es el modelo del templo. Israel tenía diferentes fiestas. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés, y esas fiestas se hacían fuera del templo, tenían una cantidad de días, y había un sinnúmero de manifestaciones musicales, manifestaciones emocionales, cánticos, bailes, danzas, porque eran las fiestas de Israel. Pero cuando se llegaba al templo, cuando se venía a adorar a Dios, donde el sacerdote presidía la adoración, era una profunda solemnidad. Porque ninguna distracción podía haber para que Dios fuera adorado. Lo mismo ocurre, por ejemplo, un ejemplo, las letanías. Hoy leímos una letanía que está en ese salmo tan hermoso, ¿verdad? Salmo 136. Dios es el creador de las letanías, no es Roma, es Dios el creador de las letanías. Si Roma usurpa una letanía y le pone doctrinas que son contrarias a la palabra de Dios, eso no anula la importancia de la letanía en la adoración. Ese era el modelo que Dios había establecido. La Santa Cena y el bautismo son señales del pacto y vienen a completar ese ciclo de revelación que viene con los símbolos en el Antiguo Testamento de la Pascua y de la circuncisión. Esos modelos vienen desde Génesis. Dios siempre establecía señales en el pacto. Pero cuando llegan al Nuevo Testamento, la Santa Cena y el bautismo sustituye lo que era sombra. En relación a los cánticos, acabamos de leer en la liturgia algo muy importante. En Colosenses 3, los versículos que le dio el hermano Kevin. El apóstol Pablo dice, hablen entre ustedes con cánticos espirituales, con himnos, ¿verdad? Con salmos. Es interesante que siempre se nos ha dicho que el himnario del pueblo judío eran los salmos, y en eso no hay ningún problema. Pero la iglesia cristiana también, muy primitivamente, empezó a crear pequeños himnos que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Usted va a notar lecturas como aquella que dice, cuán grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y usted sigue esa lectura y se cree que es un cántico de la iglesia antigua, por la métrica que tiene. Y así sucesivamente. Por lo tanto, la argumentación que en la adoración solamente deben cantarte salmos no tiene base histórica. No tiene base histórica. La iglesia primitiva ya había creado pequeños cánticos para su adoración en el culto primitivo. Las festividades, hermano. No se olvida el título del sermón, Modelos y Vida de Iglesia. Las festividades siempre han sido parte integral de dos comunidades. La comunidad del pacto, las fiestas que mencionamos, pero también las comunidades paganas tenían festividades. Cuando el Imperio Romano se hace o recibe el cristianismo, se me hace un poquito difícil decir que se hace cristiano, recibe el cristianismo se enfrenta a un problema. Y es que las comunidades paganas a las cuales el cristianismo tenía que luchar y tenía que desaparecer, eran comunidades con marcadas festividades.
festividades al sol, festividades al equinoccio, festividades a la agricultura, bueno, festividades de muchas formas, de muchas formas. Por lo tanto, frente a eso, la iglesia cristiana tenía que enfrentar esa cultura de festividades. ¿Cuál fue su modelo, hermano? ¿Cuál fue el modelo de la iglesia para enfrentar esa cultura de festividades? Y aquí empiezan los primeros errores de muchos críticos. La iglesia no introduce las festividades por copiar festividades paganas. La iglesia toma como modelo las festividades de Israel. Así como Pablo tomó como modelo el gobierno de ancianos de Israel, así como nosotros tomamos la forma de adorar, esta forma de liturgia inicial de la sinagoga, así como tomamos la letanía para introducirlo en el culto de los salmos, así la iglesia empieza, ¿verdad? Comienza a pensar qué modelo deben utilizar para contrarrestar las festividades paganas. Y por lo tanto empiezan a identificar actividades que ven en la Escritura que ellos pueden celebrar. Y ahí comienza a aparecer lo que nosotros llamamos la Semana Santa. Y ahí reside el error, el pequeño error o gran error de la iglesia posterior. No era separar unas fechas para unas festividades de la iglesia. El error está llamar esas fiestas santas. Aquí lo único santo es lo que Dios llama santo. El domingo es el día del Señor. Ese día es santo. Y la iglesia, en su error doctrinal, va identificando esas festividades, quiere que la iglesia se enriquezca con esas festividades y va poniéndole etiquetas de santidad a esas festividades. Y posteriormente eso va degenerando en lo que nosotros conocemos como las indulgencias, ¿verdad? Y entonces la cuaresma, por ejemplo, la cuaresma se supone que usted no comiera carne. Y usted buscaba una indulgencia para comer carne. Y en Viernes Santo, los que fueron de mi generación, usted no podía clavar, usted se acuerda, en Viernes Santo, porque si no salía sangre, yo no sé qué invento hay. Nada, usted vio un ruidito así, eso olvídese, el fin del mundo. Todo eso, ¿verdad? Están los errores, empiezan a surgir las supersticiones, pero ahí es que entra la mentalidad profunda del estudiante reformado. Porque el estudiante reformado sabe separar la superstición y el concepto equivocado de la festividad. De lo valioso que la iglesia pensó que la Semana Santa o los 40 días antes de que Cristo fuera crucificado, esos últimos 40 días, nosotros meditáramos en la vida de Cristo y enseñáramos a nuestros hijos, porque una de las grandes virtudes de las festividades, sobre todo, era enseñarle a nuestros hijos. Y es importante que nosotros demos un poquito el romanticismo puritano a un lado. Yo quiero que usted entienda que estamos en el siglo XXI y han cambiado los tiempos. Lamentablemente, hermano, lamentablemente, guste o no nos guste, ahora muchas veces los dos padres trabajan. Mucha de la educación en el hogar religiosa inicialmente la daban las madres. Por eso las madres tenían que estar muy bien preparadas en la piedad cristiana, porque eran las que se quedaban en su hogar. Posteriormente venía el padre como sacerdote del hogar, ¿verdad?
y enfatizaba en esas enseñanzas y las ampliaba como sacerdote. Pero esa realidad, hermanos, muy hermosa, no es la realidad del siglo XXI. Los dos padres trabajan. Y por eso es la importancia, hermanos, la importancia que cuando hay esas festividades, ¿verdad? La iglesia, ¿qué? Los padres le enseñen a sus hijos. Los envuelvan en la vida de la iglesia, para que ellos aprendan la vida de Cristo, la vida de los apóstoles, la palabra de Dios, las doctrinas cristianas. La Navidad. Que mucho yo he oído de la Navidad en Navidad. Mucho este año. Empezamos la Navidad con Adviento. Y el Adviento, que es el nuevo año de la iglesia, lo que busca la iglesia es que aprendamos, le enseñemos a nuestros hijos la vida de Cristo desde su nacimiento. ¿Usted sabe la vida de Cristo? Yo la sé. Desde el punto de vista, mire hermano, académico, intelectual, yo sé lo que es Adviento. Todos los años lo celebro, me lo sé de memoria. Pero el que está sentado ahí, que puede ser su hijo o su hija, no sabe lo que es Adviento. Algunos, como mi ahijado, están leyendo el himnario. Entonces la labor del padre, ¿verdad?, enseñarle lo que es Adviento. Enseñarle que esta es la festividad de la iglesia, para que aprendan que hay un Mesías, que cumplió las profecías, que llegó para salvarte. Entonces, como una festividad, recuerda, el modelo es Israel, ¿verdad? Es una festividad ¿de qué? De alegría, de fiesta, que la llevamos alrededor de la comunidad de fe, como hacía Israel, que es nuestro modelo, pero con el énfasis que debe ser que Cristo es el centro. Hay otra fiesta, hablamos de Pentecostés, llega el domingo de Pentecostés y hablamos de la llegada del Espíritu Santo, ¿verdad? Todos los años celebramos Pentecostés. Todos sabemos aquí lo que es Pentecostés. Bueno, se supone, ¿verdad? Pero como nosotros queremos instruir, enseñar, el apóstol Pablo dice que no se cansa de repetir la enseñanza. Porque la labor de es un principio básico en pedagogía. Yo fui profesor, ¿o yo? Maestro, y todavía sigo siendo maestro. La repetición, principio básico del aprendizaje. A menos que usted tenga una mente, esas mentes privilegiadas así, de James Bond, que ve algo y lo retrata, ¿verdad? Esas cosas así raras. Tenemos un domingo que hablamos de Cristo como Rey de la iglesia. Tenemos un domingo de la Trinidad. Todos los años estamos enseñando la Trinidad aquí. Pero a través del culto y de la adoración enfatizamos las festividades, la alegría de pertenecer a la comunidad de fe. Una iglesia se empobrece cuando le da la espalda a las festividades. Y usted dirá, ¿por qué? Pastor, hay miles de iglesias por ahí. Ese argumento usted sabe que es malísimo, ¿verdad? Porque hay miles de iglesias que no creen en las doctrinas de la gracia y existen. Pero usted ve que cuando las comunidades de fe no conocen estas cosas y las obvian o le dan la espalda o no envuelven a sus hijos, buscando uno, ¿verdad?, que sus hijos aprendan, se inventan otras fiestas que no tienen base histórica, que no tienen ninguna referencia, y empezamos con el Día del Pastor.
Oh, el domingo que viene es el día del pastor. Y el culto es el día del pastor. Bueno, a quedarme callado. O se inventan otra festividad. Hay una iglesia por ahí, bueno, algo que le llaman iglesia, que va a celebrar 15 días de primicia. Un invento ahí. Un invento. ¿Primicias de qué? Cristo es las primicias de los resucitados. No tiene ninguna raíz histórica. Todo es un invento del que está al frente. El día que se muera, sepa usted. Entonces, el concepto de catolicidad, de la unidad de la iglesia, ¿qué? Se pierde. Porque una de las razones de las festividades de la iglesia era la unidad de la iglesia. Así como las festividades de Israel eran la unidad de Israel, y hablar de las maravillas de Dios y de los hechos de Dios. Las festividades de la iglesia buscan hablar de las maravillas de Dios y de los hechos de Dios. ¿Cuál era la diferencia entre Israel y la iglesia en ese sentido? Que las festividades de Israel eran santas. Estas festividades no son santas. Estas festividades tienen una razón pedagógica, una razón de catolicidad. Por eso, si usted se cuenta un cristiano que no celebra la Navidad, no hay problema, va para el cielo igual. Posiblemente esté un grado más bajito, no es broma. Pero va para el cielo igual, hermano. Va para el cielo igual. Perdió la vivencia de la unidad de la iglesia, de la catolicidad de la iglesia. Perdió esa vivencia tan importante, ¿verdad?, para la vida de la iglesia. Y usted ve que siguen inventando fiestas. Esta mañana estaba viendo ahí a una pastora, y aparte que lo que dice son tantas sandeces, pero en medio de lo que estaban haciendo, no sé si llamarlo un culto, ¿verdad? Habían, póngale, como 6 pares de jóvenes, tenían cada uno como unas sábanas así de colores, y daban vueltas por todo el culto así, con las sábanas de colores de arriba abajo, y bueno, un desorden total, sin ningún significado, sin ninguna raíz histórica, sin ninguna razón pedagógica, sin ninguna razón de unidad de la iglesia, sin ninguna razón para la gloria de Dios, como deben ser cada festividad de la iglesia. Cada vez que perdemos una festividad de la iglesia, envolvernos en ella, saber la historia de la misma, la raíz de la misma, le negamos a nuestros hijos, si todavía son pequeños, que ellos aprendan de la iglesia, aprendan de los misterios de Dios. Pero nunca, y esto es muy importante, nunca una festividad de la iglesia, esa creada por razones pedagógicas, puede sustituir a los sacramentos de la iglesia. Cada sacramento de la iglesia, escuche bien, porque me voy con una doctrina muy reformada que la gente pierde de... Cada sacramento de la iglesia es una fiesta de la comunidad de la iglesia. ¿Oyó? Hoy, lamentablemente, no está Aurelia entre nosotros, ¿verdad? Hoy la íbamos a recibir como miembro, pero sigue enfermita. Estoy hablando con Kika, ¿verdad? Ya se está recuperando. Algunos pueden pensar, pues vamos a la casa, unos ancianos representantes, algunos hermanos, y la recibimos de miembros. No, hermanos, porque el recibimiento de miembros es parte integral de la fiesta de la iglesia. Por eso es que Roma, escuche bien, Roma celebraba ¿qué? Bautismos ¿qué? Privados, y pagaba a la gente por bautismos privados. Yo creo que bautiza a mi niño, entonces iba la familia y el sacerdote, ¿qué día? Pues vaya el domingo a las 2 de la tarde a la iglesia y yo se lo bautizo, y pagamos por el bautismo, ¿verdad?
Y venían y una, dos, tres. Y después había que la fiesta del bautismo. La Reforma dijo que las fiestas de los sacramentos son parte de la comunidad. Ningún bautismo es privado. La Santa Cena no es privada. La única razón donde usted puede llevar una cena es a un enfermo que sabemos que no va a poder venir a la iglesia y es miembro de nuestra congregación. Y ya está, ¿verdad?, en una etapa que no puede asistir a la congregación, pero es parte integral. Pero la Santa Cena es parte de la comunidad de fe. Es la fiesta de la iglesia en el sentido de que Cristo nos llama a su mesa. Roma, con sus misas privadas, ¿me está oyendo? Misas privadas. Esta noche vamos a dar una misa al eterno descanso de... ¿Y quién iba? La familia. Una misa privada. Eso no existe en la Escritura. Los reformadores atacaron eso. ¿Por qué lo atacaron? Porque no existe en la Escritura. Cuando el apóstol Pedro nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, Pedro está pensando ¿en quién? En Israel. Y Pedro, como teólogo, como apóstol, está diciendo, hay un nuevo pueblo que es escogido y su modelo es como Israel. Ese grupo de sacerdotes que existía en Israel ya no es, escuche bien, un grupo de sacerdotes separados. Ahora tenemos el sacerdocio universal de todos los creyentes. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Títulos que se le daban ¿a quién? Al pueblo de Israel. Y ahora se le aplican a la iglesia, porque Israel es el modelo que se toma para estos títulos. Nación santa, y aquí me quiero detener un ratito. Todo pueblo, para ser nación, tiene que tener unas características. Entre esas características están las comidas típicas. El pueblo de Dios tiene su comida, ¿oyó?, que es la palabra, que es la mesa del Señor. Por eso es que la mesa del Señor no es para todo el mundo, es para la nación santa. La mesa del Señor no es abierta para todo el mundo. Venga aquí todo el mundo, mira, ya está doña esta que vamos a dar la Santa Cena. No, eso no es para todo el mundo. Esto no es un comibete aquí, no, hermano, no. Es la nación santa. Cada nación tiene sus cánticos. Esa cultura, ¿verdad?, de cristianismo lo tenemos nosotros con nuestros cánticos, ¿verdad? La nación santa de Dios, separada de Dios. Y así sucesivamente, ¿verdad? Las diferentes características de esa nación santa. El problema con Israel es que era también una nación política, era una teocracia. Y al ser una teocracia, Israel, usted va a notar que en los salmos, usted va a notar, ¿verdad?, en la literatura cristiana, en la literatura del Antiguo Testamento, esa presencia nacionalista conjuntamente con la presencia religiosa, porque era una teocracia. Pero al entrar en la iglesia, que no hay una nación así que la identifique, nuestras comidas, nuestros distintivos pertenecen ¿a qué? A la catolicidad, a la universalidad de la iglesia. Es esa nación por la cual, para entrar a ella, tú tienes que ser comprado por Dios. No entras por nacimiento. Por eso es que el bautismo es una señal. Por eso el bautismo no salva a nadie. Tú tienes que ratificar el bautismo en una confesión de fe
pública. Por eso el apóstol Pedro nos dice, pueblo adquirido por Dios, comprado por Dios. Pueblo en el cual Dios envió a su Hijo para que adquiriera pueblo para Él, los coherederos con Cristo Jesús. No todo el mundo es coheredero con Cristo Jesús. No todo el mundo es adquirido por Dios. Por eso Pedro empezó este versículo hablando del linaje escogido. Y eso siempre tiene que estar claro, ¿yo? No todo el mundo es escogido por Dios. Añade el apóstol Pedro, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y por qué? ¿Por qué Pedro nos habla de esa proclamación de estas grandes verdades? Aquí hay algo muy especial, muy importante, hermano. Bueno, algo que le va la vida a usted y a mí. Si tú has sido adquirido por Dios y Dios ha nacido en tu corazón, Jesucristo reina en tu corazón, tú vas a poder cumplir esta segunda parte del versículo, para que anunciéis las virtudes de Cristo. Las virtudes. ¿Y cuáles son las virtudes de Cristo, hermano? Que siendo rico, dice el apóstol Pablo, se hizo pobre. Que siendo sin pecado, se hizo pecado. Que pudiendo condenarte, te salvó. Que accionó la obediencia pasiva, que muchas veces se nos olvida. Cuando Cristo recibía todos esos cantazos y todas esas bofetadas y era escupido, ahí Cristo estaba en la obediencia pasiva. Porque yo quiero saber, ¿quién es capaz de abofetear a Dios? Pero ayer estaba obedeciendo pasivamente para llevar tu pecado y el mío. A base de esas virtudes y de esos méritos, el apóstol Pedro nos dice, de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Él es el que nos llama, Él es el que nos adquiere, Él es el que nos escoge, dice el apóstol Pedro. Estamos acostumbrados siempre a hablar del apóstol Pablo. Y por lo tanto esa nueva comunidad, ante esas grandes verdades, sabiendo que merecía el infierno y se le regaló el cielo, se alegra, vive la vida cristiana, crea festividades para adorar a su Dios verdadero. Entonces llega el cuestionamiento, el profundo cuestionamiento que debemos tener siempre en esta tarde para terminar. Si todos estos modelos que el apóstol Pablo utilizó, que Pedro utiliza, que la iglesia siguiendo a los apóstoles utiliza, hermano, utiliza todos estos modelos, que nos da esas grandes oportunidades de celebrar, de meditar en la vida de Cristo, de entender al Maestro, de enseñarle a nuestros hijos.
sabiendo que eso solamente se produce en una iglesia viva. Viva. Porque las iglesias muertas, mortandad producen. Ese cuestionamiento que debe llegar a nuestros corazones se divide en dos partes. Número 1, ¿conoces a Jesús? ¿Conoces a Jesús? ¿Ha llegado a tu vida el Maestro? Y si la contestación es en la afirmativa, la iglesia, como dice aquí, anuncia y te invita a que te unas a la comunidad de fe que celebra la vida que solamente está en Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta tarde. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra eterna siempre se atesore en nuestra vida. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en meditación. Buscamos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oramos. Buen Dios, tú que gobiernas en luz inaccesible, te damos gracias, Señor, porque tu palabra eterna reina en medio de tu iglesia. Te pedimos, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, que tú, Padre de luz y misericordia, guíes a este pecador a enseñar tu palabra. Perdona mis pecados, escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tú solamente seas proclamado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Porque no conocía ese tipo de gobierno, ha sido descartado. Cierro la cita. Lo mismo ocurre, hermano, con la adoración. La adoración que nosotros efectuamos aquí, esta adoración, su modelo fue la sinagoga, donde en la sinagoga había lectura de la palabra de Dios, habían cánticos, había oración. Ese modelo lo toma la iglesia primitiva y lo trasplanta a las comunidades de fe que nosotros conocemos como iglesia. Pero es interesante, el modelo de adoración en solemnidad que nosotros llevamos aquí es el modelo del templo. Israel tenía diferentes fiestas. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés, y esas fiestas se hacían fuera del templo, tenían una cantidad de días y había un sinnúmero de manifestaciones musicales, manifestaciones emocionales, cánticos, bailes, danzas, porque eran las fiestas de Israel. Pero cuando se llegaba al templo, la iglesia de Jesucristo, hermanos, siempre ha respondido en su estructura a los modelos. Estos modelos
interpretados a la luz del Evangelio y la revelación culminada en la persona de Jesús, buscan edificar, enseñar y fortalecer a la comunidad de fe. Los caprichos personales o de comunidades aisladas van creando sectarismo que atentan contra la catolicidad intrínseca de la Iglesia. Cuando esa catolicidad, esa universalidad es violentada o ignorada, las comunidades de fe se empobrecen y los núcleos familiares que forman esa comunidad de fe pierden su norte. Si comenzamos hablando de los ancianos de congregación, el Nuevo Testamento es claro que el gobierno instituido en las iglesias era uno de obispos o ancianos, en el cual existía un anciano maestro o pastor. Cuando se venía a adorar a Dios, donde el sacerdote presidía la adoración, era una profunda solemnidad. Porque ninguna distracción podía haber para que Dios fuera adorado. Lo mismo ocurre, por ejemplo, las letanías. Hoy leímos una letanía que está en ese salmo tan hermoso, ¿verdad? Salmo 136. Dios es el creador de las letanías, no es Roma. Es Dios el creador de las letanías. Si Roma usurpa una letanía y le pone doctrinas que son contrarias a la palabra de Dios, eso no anula la importancia de la letanía en la adoración. Ese era el modelo que Dios había establecido. La Santa Cena y el bautismo son señales del pacto y vienen a completar ese ciclo de revelación que viene con los siglos. Pablo no se inventó ese gobierno. Su modelo fue Israel y la presencia de ancianos que asistieron a Moisés. En los estudios del Nuevo Testamento, los liberales han puesto su duda en la capacidad de Pablo de establecer un gobierno tan desarrollado de ancianos en la iglesia primitiva, como está plasmado en las epístolas pastorales. Ya sabemos, a la luz de los descubrimientos de Qumran, de la comunidad de Qumran, y los rollos del Mar Muerto, que esta comunidad, la de Qumran, tenía un sacerdote que presidía una asamblea de ancianos. Albright, el más grande arqueólogo del Oriente Medio, escribió en una ocasión lo siguiente: tal como se describían las funciones y el carácter de estos supervisores o ancianos, son virtualmente idénticas con las del obispo cristiano del segundo siglo y por supuesto con las del obispo de las epístolas pastorales, los ancianos. Por lo tanto, el argumento de que Pablo no escribió las epístolas pastorales